verdad que vinimos a hablar con el Machi Celestino Córdoba y él, a raíz del diálogo que se tuvo con nuestro latino Marcelo Catrillanca, él, durante el periodo que él le tocó estar solicitando permiso al robo, estuvo aquí también Marcelo Catrillanca, su familia, estuvo también Catalina Román, estuvo también la vocera Gabriela Calputoy, y también nos acompañó hoy día nuestro también consejero indígena José Miguelén. Y por lo tanto, en ese diálogo que sostuvieron ambos, también Marcelo Catrillanca y el Machi, finalmente ellos de manera coordinada del diálogo mutuo definen poner la huelga, porque a través de ellos se pedía y se sigue insistiendo en la justicia para nuestro huaychafe, también Camilo Catrillanca, que ustedes todos saben en la opinión pública, la ciudadanía en general, de la forma en cómo se asesina en manos de carabineros. Por lo tanto, también para mí es importante venir a conversar con él, venir a acompañarlo y al mismo tiempo venir a escuchar a los otros líderes mapuches que se encuentran privados de libertad. Y esto a raíz de la lucha que han dado, de la demanda territorial que han tenido y que finalmente nos hemos encontrado con líderes mapuches privados de libertad, nos hemos encontrado con líderes mapuches que se encuentran en sillas de ruedas a raíz de los balazos recibidos de parte de la militarización en la Araucanía de parte de Carabineros, y también con el último caso que ha conmovido a la sociedad chilena y que ha tenido que ver con el asesinato de también Camilo Catrillanca. Así que por lo tanto estuvimos acá y ellos han manifestado esta situación de lucha, de exigir justicia, no termina a raíz de esta huelga. Por lo tanto ellos también han manifestado de seguir alentando al pueblo mapuche a que todos estemos tras esta exigencia de exigir justicia, y donde el Estado de Chile de una vez por todas tiene que entender que nunca más aquí en la Araucanía se debe seguir manteniendo un grupo armado ni seguir manteniendo a carabineros de fuerzas especiales y del voto para amedrentar y para terminar asesinando a quienes han luchado por la reivindicación territorial y gran parte de los territorios son manos de las forestales y de la policía. ¿Me parece que se hayan conocido algunos peritajes, como que, por ejemplo, que la trayectoria de la bala había por rebote? Esto baja la pena si que fuera casi delito de homicidio. Como ha señalado nuestro Marcelo, que nos ha informado, está llevando esas investigaciones, por lo tanto los medios a veces deforman la información, así que esperamos que finalmente aquí la familia, a través de este juicio que llevan, determinarán en algún minuto también, y esperamos que la Fiscalía y los tribunales pudieran ser lo más imparciales posible y que ojalá se termine determinando quién fue el que asesinó a nuestro Lamien Huaychafe. Y todo con respecto a la comisión investigadora que ustedes van a llevar a cabo y que no se pudo revisar finalmente, ¿hay falta de apoyo en ese marco? Es que sucedieron varias cosas. Lamentablemente ayer la mayoría de las votaciones se estableció dentro de las primeras horas en cuanto se inicia la sesión. Habían otras comisiones como la defensa que no suspendió en el momento en que se tenía que ingresar a la sala, y a veces también hay una cantidad de parlamentarios que por diversas razones que no viven en Valparaíso, no están cercanos ahí, llegan un poco tarde, y lamentamos que no se haya podido aprobar la constitución de esta comisión que debiera permitirnos llevar a cabo la investigación de parte del Congreso, que fue también uno de los acuerdos que se establecieron como oposición. Así que por lo tanto se volvieron y se empezaron a nuevamente solicitar la firma respectiva de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias de oposición, y esta se estaría ingresando posteriormente de vuelta a la digital el día martes 11. Ojalá se pudiera votar el día miércoles 12 de diciembre y tengamos la mayoría de los votos que se requieren, 62. Diputada, van a pedir que se transparente un poco la investigación de Carabineros, en el sentido de que se supo que seguían a Camilo Catrillanca, que habrían otros dirigentes que también durante mucho tiempo aquí en la Araucanía, en los diversos gobiernos que le
le han tocado estar posteriormente a la vuelta de la democracia, lamentablemente la Araucanía se ha militarizado. Lamentablemente la Araucanía ha hecho que muchos también hoy día se encuentren en las cárceles, y eso seguiremos insistiendo que ojalá prontamente se desarticule este comando jungla, como ya el gobierno ha señalado y ha dicho que no existe ningún comando jungla, y sin embargo el presidente estuvo acá y por lo tanto también es reconocible para cada uno de los medios que fue lo que sucedió. Seguiremos exigiendo que ojalá nunca más un comando armado como este, que vino a asesinar y que ese era su objetivo y que ha seguido maltratando al pueblo mapuche, que se ha parado en reivindicar por su derecho, por recuperar el territorio, por recuperar las tierras que han sido usurpadas. Así que por lo tanto esperamos que se exija, y de parte también de nuestro también en los diversos territorios, a reflexionar, a salir a defender los derechos y seguir apoyando la causa de exigir justicia de la familia Catrillanca. Como diputada, ¿confía en lo que está haciendo la justicia o la fiscalía en este caso? Generalmente no hay mucha confianza, pero esperamos que exista la imparcialidad y que también exista la posibilidad de que se llegue a dar finalmente con quienes son o han sido los responsables. ¿Hay acuerdo con una reunión entre la familia Catrillanca y algún representante del gobierno o el presidente de la República? Yo creo que la familia ha tenido mucha claridad, y aquí si no se llega a un acuerdo que sea mucho mayor, y que ojalá prontamente no tengamos a más carabineros instruidos para poder ejercer violencia, ejercer presión y tener que asesinar. A partir de ello recién podríamos decir que se va a generar un diálogo entre las comunidades y también entre los familiares y el gobierno de turno. Por lo tanto, eso lo tiene que determinar la familia, pero a la vista y también de cada uno de los planteamientos que han hecho los dirigentes, hoy día no están dadas esas condiciones. ¿Usted va a participar de la reunión que hicieron el día sábado? Yo por tema de agenda, lo más probable, pero todavía no tengo confirmación. Avanzar en la construcción de la nación mapuche. ¿Qué le parecen los antecedentes que se han conocido hasta ahora respecto a los peritajes? Por ejemplo, esta bala de rebote, que no habría Es que pólvora siempre en la van a ropa. haber una situación así, por lo tanto hoy día quieren confundir, y nosotros en este caso tampoco no soy la persona indicada para entregar una opinión porque no soy experto en esos temas. Pero el Estado claramente, y la policía, quien sea, siempre va a querer entorpecer y confundir a la opinión pública de lo que pasa. ¿Alguien podría repetir el lugar y la hora del ese Futachalgún? Eso va a ser en la comunidad de Temucuycuy, en el lugar donde se hizo el funeral, que va a empezar de las 10 lo más hasta las 5 o 6 de la tarde, ir a terminar la conversación. Las manifestaciones convocadas para un mes, ¿están ya en desarrollo o todavía Eso está determinado, por lo tanto es cada uno de las comunidades, con el respeto que nos merecemos a todos. Eso es cada resorte de cada comunidad. ¿Cuándo empieza, cuándo finaliza ese mes de conmemoración? Eso es que siempre la movilización mapuche siempre ha estado ya de cerca más de 500 años, así que siempre la movilización está presente. Solamente que él sea sincero y él no pueda decir, mira, realmente yo maté. Con eso usted ya bien tranquilo, Claro, porque uno tiene que saber quién fue el carabinero que realmente mató a mi hijo. Lo que nosotros queremos saber es que se haga justicia al mismo tiempo, pero que no le pueda dar la cara. ahora, cárcel, que sea sacado de la institución, porque quería tranquilo. Con cárcel tiene que pagar, porque el otro murió y nunca más lo voy a levantar, entonces él tiene que pagar con la misma consecuencia. Pero tiene miedo que pueda ocurrir lo mismo que Alex Lemón, como conversábamos anteriormente. Por eso que no confiamos en la justicia, porque acá después de 17 años se supo la verdad de que el Peña Alex Lemón había sido asesinado por carabineros. ¿Usted no quiere que pase eso con su hijo? No, de ninguna manera. ¿Qué les diría a los Peñas, a los Lamén que están escuchando sus palabras, su Pupeñi, Pulamien, me cuento le intenta puché, y me estaba muriendo, solamente quiero decirle que tengan fuerza y puedan seguir avanzando, porque es de la única manera que nosotros podamos tener justicia como mapuche. Felipe Peña, salve.